En 1898, una flota de guerra estadounidense atacó el puerto de Cárdenas, al norte de Cuba. Un pequeño remolcador, armado con un solo cañón, salió a defenderlo. Él solo logró derrotarlos y expulsar a toda la flota enemiga, que nunca volvió a intentarlo. A finales del siglo XIX, las provincias españolas de ultramar comenzaron a generar importantes problemas a un gobierno débil, incapaz y en quiebra. A las habituales revueltas locales se sumaron las pretensiones de Estados Unidos, un joven país que codiciaba conseguir nuevas tierras más allá de sus fronteras, entre ellas la isla de Cuba, el primer productor del mundo de azúcar y clave para dominar todo el Caribe. Para ello, los Estados Unidos no dudaron en ofrecer escandalosas sumas de dinero a cambio de la isla, pero la respuesta de España siempre fue negativa. Así que, en 1897, el presidente McKinley comenzó a colaborar con los separatistas con armas y dinero. Además, envió, en enero de 1898, al acorazado USS Maine desde Cayo Hueso, en Florida, a La Habana, a donde llegó sin previo aviso a las autoridades españolas como medio intimidatorio. Ante esa provocación, el gobierno español ordenó al crucero acorazado Vizcaya, uno de los barcos más potentes de la Armada Española con 100 metros de eslora, 20 cañones, ametralladoras y tubos lanzatorpedos, fondear en la bahía de Nueva York apuntando sus cañones a la ciudad. A las 21:40 del 15 de febrero de 1898, una explosión retumbó en el puerto de La Habana. El USS Maine había volado por los aires, causando la muerte de 274 marineros, aunque no tardó en demostrarse que había sido un desafortunado accidente. El 25 de abril de 1898 Estados Unidos firmó la declaración de guerra. Comenzaba la guerra hispano-estadounidense, que les vino como anillo al dedo para hacerse con las posesiones españolas por todo el mundo. Para evitar ser atacados, los barcos españoles se refugiaron en los puertos más cercanos, entre ellos dos pequeñas lanchas cañoneras de 42 toneladas, la Ligera y la Alerta, con una dotación de 20 personas, un cañón de 42 milímetros y una ametralladora de 37 milímetros. Su destino fue el puerto industrial de Cárdenas, al norte de Cuba, donde también se había refugiado un viejo remolcador de 68 toneladas, el Antonio López, que pertenecía a la Armada Española tras comprárselo a la Compañía Civil Transatlántica. Este remolcador había sido armado con un cañón Nordenfeld de disparo rápido de 57 milímetros y era un veterano que ya había participado en algunos enfrentamientos con rebeldes en la isla y que estaba al mando del alférez de navío Domingo Montes Regueiferos. Domingo era natural de Santiago de Cuba, donde había nacido en 1863. Tras pasar por multitud de destinos, a mediados del año 1897 recibió el mando del remolcador Antonio López, con el cual se encontraba en el puerto de Cárdenas. El 11 de mayo de 1898, aquel día, una flota de guerra estadounidense bloqueó el puerto. El torpedero USS Foote, un gigante de 150 toneladas y 3 piezas de artillería, entró en la bahía. La Ligera, con su pequeño cañón, decidió atacar. Los estadounidenses dispararon 70 disparos de los que solo uno acertó en la cubierta de la Ligera, mientras esta respondió con 10 disparos que causaron daños en la sala de máquinas del Foote, que tuvo que huir a aguas profundas para resguardarse junto al resto de la flota. El 8 de mayo, volvieron a la carga. Esta vez los elegidos fueron el USS Saracen y el USS Casteny y fue el Antonio López el encargado de responder en esta ocasión, escondido en un lugar del puerto difícil de localizar, pero desde donde tenía a su alcance toda la bahía. Domingo dio orden de disparar, provocando que los estadounidenses, al no saber de dónde procedían los proyectiles, huyeran de nuevo a mar abierto. En vista de que la toma del puerto se estaba complicando, los americanos decidieron enviar al USS Wilmington y al USS Machias, de más de 10.000 toneladas cada uno y armados con 10 piezas de artillería, al USS Winslow, gemelo del USS Foote, y al USS Hudson. Las dos cañoneras españolas huyeron a aguas poco profundas donde estaban seguras, pero el Antonio López no podía acompañarles, debido a sus dimensiones, así que no le quedó otro remedio que quedarse y plantar batalla a aquellos gigantes. A las 13:35, el USS Winslow se preparó para atacar al remolcador, pero los españoles se adelantaron y a las 13:40, a una distancia de 1.250 metros, atacaron, inutilizando el sistema de gobierno del barco estadounidense, hiriendo a su comandante y matando a 4 marineros. Cuando el USS Hudson vio lo ocurrido, se acercó para evacuar a la tripulación del USS Winslow mientras disparaba sin cesar al Antonio López, que respondía incesante con su único cañón de disparo rápido. Este incesante bombardeo del remolcador provocó que los estadounidenses pensaran que les disparaban desde distintas partes, así que comenzaron a bombardear la ciudad esperando destruir las inexistentes baterías de artillería ocultas desde las que creían que les disparaban. Mientras tanto, el Antonio López seguía disparando sin cesar, alcanzando al USS Hudson de lleno, mientras remolcaba al USS Winslow y acabando con la vida de su segundo comandante, el primer oficial muerto en la guerra hispano-estadounidense. Tampoco se libró el gigante USS Wilmington con sus 16 cañones y más de 200 tripulantes, que recibió 2 impactos directos del pequeño barco español que aconsejaron la retirada. Domingo dio orden de perseguir a los 3 barcos de guerra, que huían en fila de la bahía, uno de ellos remolcado, y los otros 2 con ardiendo, pero le informaron de que se habían quedado sin munición, por lo que finalmente ordenó volver a puerto sin bajas y con algunos heridos, para justificar su humillante derrota. El almirantazgo estadounidense escribió en su informe que habían sido sorprendidos por baterías terrestres ocultas, algo totalmente falso, ya que en Cárdenas tan solo había una unidad de infantería de marina y algunos voluntarios movilizados. Esta misma versión fue también empleada por la prensa estadounidense para justificar la derrota y ha sido replicada cientos de veces en los libros de historia anglosajones, incluso los más recientes. Realmente, el sorprendente éxito de Domingo y su Antonio López se basó en su cañón de tiro rápido, que le permitía mantener una cadencia de tiro endiablada, haciendo creer a los barcos enemigos que les disparaban desde varios lugares. Tras esta amarga experiencia, los estadounidenses se retiraron del puerto de Cárdenas y no volvieron a atacarlo durante la guerra. Por la extraordinaria hazaña de derrotar a 3 barcos enemigos con un remolcador provisto de un solo cañón, el alférez de navío Domingo Montes Regueiferos fue condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando de segunda clase y ascendido a teniente. Terminada la guerra, Domingo regresó a España, donde tuvo varios destinos. En 1911 fue nombrado ayudante del rey Alfonso XIII, quien quiso con este puesto distinguirlo por su heroísmo de 1898. Acompañó al monarca hasta el fin de sus días, en 1914, en San Sebastián.